Muy bien, como ha dicho José Luis, nosotros nos congregamos en la Iglesia Revive en Cangas, una iglesia en la que debemos decir que estamos desde hace 13 años muy felices y que además os trae saludos porque, como él ha dicho, es una iglesia que aquí tiene un vínculo importante. Tanto Walter como Abraham han estado algunas veces. Yo pensaba que Germán había estado porque hace no mucho se ausentó un fin de semana y venía a predicar por esta zona. Entonces, es verdad que la iglesia ahora mismo tiene un muy buen grupo de predicadores. Está también Roberto Elvira, está Tony Recamán, están varios de los hijos de Walter también ya predicando. Así que es una iglesia en la que, digamos que si vais, es muy probable que no veáis un predicador repetido hasta 2 meses después o algo así, ¿vale? Además, como él ha dicho, es verdad que nosotros no somos obreros en el sentido de servir en una iglesia pagados por una iglesia, pero sí es verdad que tanto Inma como yo trabajamos para ministerios. Ella trabaja para el ministerio que conocéis probablemente porque tenéis mesa de libros ahí, que es Andamio, la editorial cristiana que es asociada a los GBU, de ya muchos años. Pues ella es la persona que atiende a los clientes, por decirlo de alguna manera. Así que si alguna vez os llama una voz dulce femenina por teléfono, muy probablemente será ella, para preguntaros qué tal os ha ido con tal libro o con tal actividad o con lo que sea. Y en mi caso, yo divido mi tiempo entre varios ministerios, 3 fundamentalmente, aparte de un proyecto propio que tenemos. Coordino a nivel nacional el ministerio que se llama Taller de Predicación. Es un ministerio que ya desde el año 2012 lo que busca con entidades como Alianza Evangélica, como Sociedad Bíblica, GBU y varias de las facultades teológicas españolas es formar predicadores en predicación expositiva, que es predicar un pasaje de la Biblia, ¿de acuerdo? Se pueden predicar temas y se pueden predicar pasajes de la Biblia y nosotros lo que estamos es en un movimiento nacional de formación para predicar pasajes de la Biblia. No estamos en contra de los temas, simplemente son 2 líneas diferentes de predicación. Y eso ocupa una parte de mi tiempo, además bastante porque el movimiento está creciendo mucho y gracias a Dios estamos pudiendo extendernos a cada vez más regiones y atender a más iglesias. Incluso ahora ya, el sábado pasado estuve en Portugal, que están iniciando allí. Así que nuestros vecinos muy probablemente también tendrán los mismos cursos a los que habéis asistido vosotros. Y después, la otra parte de mi tiempo la dedico a lo que soy el editor general de 2 editoriales cristianas internacionales. Una es Proyecto Nehemías, que publica sobre todo traducciones del inglés al español de libros de teología anglicana sobre el trabajo y fe, fundamentalmente es el área que más abordan. Y para Palabra de Vida, que es un ministerio también internacional, pero que en España tiene mucha fuerza, que trabaja sobre todo con jóvenes y adolescentes y publica muchos devocionales desde niños pequeñitos hasta para toda la familia, ¿vale? Entonces, profesionalmente, esos son los ministerios que, digamos, nos sustentan. Pero nosotros luego, aparte, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Diáconos, que lo que busca es digamos, algo que siempre nos ha movido, que es hacer que la lectura de la Biblia sea lo más fácil posible para todo el mundo. Yo creo firmemente que la clave de que los cristianos estemos creciendo es la vida devocional. Es decir, José Luis ha dicho que es verdad que el culto dominical es fundamental, pero ¿qué hacemos si venimos solamente el domingo por la mañana y el resto de la semana no tenemos ningún contacto con el Señor? Pues seremos cristianos de domingo. Entonces, a lo largo de los años, y hay estudios al respecto, he comprobado que uno de los grandes escollos, una de las mayores dificultades que tienen todos los cristianos es mantener una vida devocional constante y creciente, ¿de acuerdo? Entonces, muchos años yo trabajé en nuestro pan diario y hay personas que reciben el devocional de nuestro pan diario, como las hojitas del calendario de la Buena Semilla, que por años hemos tenido, y son ministerios que amo con todo mi corazón y que creo que sirven mucho. Pero hay cristianos que después de 30 años de fe, su devocional sigue siendo ese. Leer una hojita del calendario. Y muchas veces ni siquiera leen la lectura bíblica, se limitan a leer el texto. Que lo importante es el versículo o el pasaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros intentamos es hacer que las personas de cualquier edad, sexo o nacionalidad de habla hispana, evidentemente, puedan tener lo más fácilmente posible el acceso a una vida devocional un poquito más allá. Para eso lo que hacemos,
que también lo hace la Iglesia, tenemos un canal, no grupo, de WhatsApp, donde todos los días, de lunes a viernes, se publican meditaciones devocionales expositivas, aparte de las que Walter publica en vídeo, ¿vale? Empezamos haciéndolo a la vez y en los mismos textos, y luego ya el canal siguió una línea y Walter ahora está con lo de la Biblia en un año, ¿no? Y aparte de eso, un proyecto que hemos iniciado hace 7 meses y que estamos muy contentos, y me alegra que hayáis puesto el Salmo 23 porque es uno de los que estamos trabajando, nos sabemos, yo me di cuenta de que me sé muchos salmos de memoria por haberlos cantado desde niño. Los cantas en la iglesia desde niño y luego cuando los lees dices, este salmo me lo sé. A lo mejor no te acuerdas de qué salmo es, ¿no? No te acuerdas de que es el Salmo 63. Bueno, el 23 lo tenemos más fresco, o el 1, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor no te acuerdas que es el 71, o que es el 63 o el 100. Pero te lo sabes, que es lo importante. Y aunque me encanta la alabanza actual, de hecho nuestra iglesia tiene un ministerio de alabanza maravilloso, pero es verdad que echo de menos que haya más canciones de texto bíblico como tal. ¿De acuerdo? Así que me puse a hacer un proyecto que fueran ponerle música a los salmos y que se cantase, ¿vale? Y lo lanzamos hace 6 meses y medio o algo así, y el Señor nos ha dado una respuesta que ni esperábamos, porque en estos casi 7 meses pues tenemos como 130.000 escuchas o algo así, y vamos camino de los 20.000 oyentes en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, es en todo el mundo. O sea, en Spotify te aparece el mapa del mundo y hay gente en Australia, en Filipinas, en Japón, en Turquía, en países donde está prohibido el Evangelio, como Marruecos, y por supuesto toda América Latina, Estados Unidos y casi toda Europa, ¿no? Y estamos muy contentos por ello, porque además es algo que se hace gratis. O sea, no hay, por tanto, por el devocional en WhatsApp como por la música en Spotify, no hay que pagar. Así que es una manera de bendecir y llegar a muchas personas, y damos muchas gracias a Dios, porque aunque las redes tengan sus cosas peligrosas y que hay que controlar, en otro sentido también abren la puerta a alcanzar con el Evangelio y con la palabra de Dios lugares que sería muy difícil llegar de otra manera. Así que os animo a que le deis a eso cabida, ¿vale? El Señor nos ha abierto una puerta importante a llegar a muchos sitios a través de las redes. Sin más, vamos a empezar con el texto que tenemos para hoy. Yo he mandado un PowerPoint, ¿no? Vale. Ya sé que la imagen parece tétrica, pero vais a entender el porqué, ¿de acuerdo? Tiene una justificativa la imagen. El salmo que vamos a considerar es el Salmo 88, y lo he titulado El silencio de Dios. De hecho, en ese proyecto de música hemos hecho una canción con este salmo, una canción bastante desgarradora. ¿Por qué? Pues porque este salmo es un salmo único en la Biblia. No hay otro salmo como este. Y diréis, ¿por qué? Pues porque es un salmo que es de súplica, y en eso se parece a muchos otros, pero los salmos de súplica normalmente tienen algún atisbo de esperanza. Siempre hay algún versículo que dice, pero tú levantarás mi cabeza, pero tú me restaurarás, pero tú me sacarás del fondo del pozo, pero tú me vengarás de mis enemigos. En el Salmo 88 no hay nada de eso. No hay ni un solo atisbo de esperanza. No hay nada al final del túnel. El salmo es un salmo de clamor oscuro y termina en un clamor oscuro. Es el único. Por eso vais a entender el porqué de las imágenes. Yo, como suelo decir, y es algo que también forma parte de estos ministerios que os comentaba antes, que una de las cosas que me gustaría es trabajar o ayudar a todos los creyentes a huir de la lectura superficial de la Biblia. ¿Vale? Es fácil leer la Biblia superficialmente, pasar los ojos por encima y quedarnos con lo que nos viene a primera vista y no darnos cuenta de que cuando rascas un poco más, el mensaje que hay por detrás es otro. Muchas veces es incluso diferente del que nos había dado la impresión, ¿vale? En algunos casos simplemente es más profundo, pero en muchos casos el mensaje es otro y nos estamos equivocando al leer rápidamente los textos y quedarnos con ideas que probablemente no son las que el texto tiene. Entonces, por eso, hoy vamos a desmenuzar un poquito más esto y vamos a percibir y recibir algunas informaciones que probablemente sabéis o probablemente no sabéis. Ahora lo descubriremos. Pero lo que sí que vamos a hacer, lo primero de todo, es leer el texto, ¿de acuerdo? Así que vamos al Salmo 88, vamos a empezar desde el principio. Ya sabéis que el título no inspirado es súplica por la liberación de la muerte, pero la información que viene después, no es que sea, o sea, no digo es inspirada, pero sí que es información bíblica, que nos dice que es un cántico, que es un salmo para los hijos de Coré, luego explicaremos un poquito, que está dedicado al músico, destinado al músico principal
para cantar sobre Mahalat y que es un masquil de Emán Ezraíta. Hay mucha información ahí, ¿verdad? Hay mucha información. Y no es la información más típica, no es Salmo de David para Asaf. No, aquí hay mucha información y muchos nombres que no nos suenan tanto. Vamos a leer entonces desde el versículo 1. Dice así: Oh Señor Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Señor, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Vamos a ver un poquito entonces de esa información que había al principio. Dice que es un cántico, ¿vale? Ya entendemos que es un salmo para ser cantado, como todos los salmos, para los hijos de Coré, que sabemos que eran los descendientes de Coré, aunque Coré tuvo sus problemas, que ya conocemos, pero su linaje tuvo una restauración y eran músicos que servían durante generaciones al pueblo de Dios como los que participan en la alabanza en nuestras iglesias. Al músico principal es una expresión sobre la cual hay diferencias. Hay quien opina que el músico principal es Dios y que cuando alguien dice un salmo aparece dedicado al músico principal se está diciendo dedicado a Dios. Pero hay quien opina, hay comentaristas que opinan que el músico principal significa exactamente eso, que va para el músico principal, ¿de acuerdo? Sea como sea, lo que está claro es que se nos indica que el motivo de este salmo son dos. Es un masquil y eso significa que es enseñanza. Hay salmos que son de alabanza, hay salmos que son de otras cosas. Este es un salmo de enseñanza. Es decir, lo que se pretendía al cantar este salmo es que la gente aprendiera algo. ¿Pero sobre qué? Sobre Mahalat. Y Mahalat es un término que indica enfermedad. O sea, este salmo lo que busca es que el pueblo de Dios, al leerlo y al cantarlo, aprendamos sobre la enfermedad. Y podríamos decir, tema extraño para un salmo, ¿no? Los salmos de alabanza, podría ser la gloria de Dios, podría ser... Pero lo bonito de los salmos es que lo que tratan son las realidades que experimentamos todos los creyentes. Y la enfermedad forma parte de la vida de cualquier persona, creyente o no creyente. Así que aprender sobre la enfermedad es aprender sobre momentos de la vida que además no son los fáciles. Porque cuando una persona está en un momento de enfermedad, normalmente no está en su mejor situación. Por eso este salmo es tan importante dentro de la Biblia, porque va a abordar algo que nos puede afectar a todos, que de hecho a muchos puede estar afectando en estos momentos, mientras estamos hablando aquí. Hay personas que pueden estar con enfermedades, y yo desconozco. Y que además suele ser, cuando las enfermedades son graves, algo que tambalea y sacude a toda la familia. Es raro ahora la familia que no tiene una o más personas, por ejemplo, con cáncer. Y todos sabemos el impacto que eso produce en la familia. No afecta solo a la persona enferma, afecta a todos. Y como eso, tantas y tantas dolencias que hay que realmente necesitan una base espiritual para poder ser gestionadas de una manera correcta. Si ya hemos dicho para qué es el salmo
y sobre qué trata, ahora nos toca saber quién es el autor. Y dice que el autor es Emán Ezraíta. ¿Y quién es Emán? Probablemente es un nombre que a lo mejor no habéis oído nunca. A lo mejor sí. Pues Emán, según Primera de Reyes 4:31, era un sabio que sirvió sobre todo al rey Salomón, pero ya había servido al rey David. Es decir, sirvió al padre y luego al hijo. ¿De acuerdo? ¿Y en qué servía? Pues servía como vidente, como responsable de alabanza y como maestro. Era un sabio de la corte que además era uno de los 3 encargados principales de la alabanza. ¿Vale? Entonces, cuando David establece personas, y esto lo podéis leer en Primera de Reyes 4:31, perdón, y en Primera de Crónicas 6:33. Cuando David establece quiénes se van a ocupar del tabernáculo, de la alabanza, establece a 3 personas. Y esas 3 personas, cuando luego Salomón construye el templo, siguen siendo los responsables. Y este era uno de esos 3. Es un cargo muy importante. Y por lo tanto, para ser alguien que se ocupa de la alabanza en el templo, ya sabemos a qué tribu pertenece. Tiene que ser de la tribu de... No. ¿Quiénes se ocupaban de servir en el templo? Leví. ¿Por qué? Porque este hombre era nieto de Samuel. ¿Os acordáis de Samuel? El juez que lideró a Israel y que ungió primero a Saúl y luego a David. Pues este hombre era su nieto. Es decir, era el nieto de alguien que había sido el líder de Israel y que por lo tanto le unía mucha cercanía con David. De ahí que David lo nombre como responsable de alabanza, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿por qué este hombre escribe un salmo tan oscuro? ¿Cómo se llega desde ser un líder de la alabanza en Israel, cercano al rey David y al rey Salomón, nieto de Samuel, a poder escribir algo tan sumamente oscuro como el Salmo 88? Pues porque muy probablemente Emán tenía una enfermedad crónica degenerativa desde su juventud. Y alguien dirá, esto te lo estás inventando. Vamos a ver que no. Y de ahí es de donde decimos lo de no leer la Biblia superficialmente, porque el Salmo 88 nos da muchas pistas sobre esto. Así que yo en principio empecé a pensar, vale, de los detalles que me dice el Salmo y de lo que sé sobre Emán, ¿qué enfermedad podría ser? Y la primera que vino a mi mente fue la lepra. La lepra, una enfermedad degenerativa que aísla a las personas, que además las estigmatizaba. Recordad que en los tiempos de Israel la lepra no era solo lo que hoy llamamos lepra, eran prácticamente todas las enfermedades cutáneas, ¿de acuerdo? Todas aquellas que además eran visibles y que generaban una situación de necesidad de aislamiento de la persona. Los que ya tengáis añitos ya hayáis visto Ben-Hur, y los que no los tengáis añitos, si no la habéis visto tendríais que verla, una de esas joyas del cine. En Ben-Hur se ve muy bien cómo la familia de Ben-Hur, que se contagia de lepra, está totalmente aislada en un sitio donde a la gente solamente le espera la muerte, ¿vale? Lo que ocurre es que la lepra era algo que aislaba a las personas desde el inicio, y eso no parecería muy compatible con el ministerio que Emán sostuvo durante años en Israel, en la corte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenía que ser algo que desde su juventud le hubiera afligido, pero que se hubiera ido desarrollando de tal manera que no le hubiera impedido ejercer su labor durante muchos años, pero que al final sí que lo hubiera aislado. Entonces empezamos a buscar otras opciones. Por ejemplo, la epilepsia, que puede generar además daños oculares, que también era tratada en aquella época como una enfermedad muy extraña. Lo que ocurre es que la epilepsia, que no se trataba en aquella época, al final hacía que la gente se volviera demente. Perdían la cabeza. Y claro, eso no es muy compatible con el autor del Salmo 88, que está bien cuerdo, está terriblemente cuerdo, ¿no? Buscando, pensando, cotejando con mucha documentación y tal, yo os voy a decir cuál es mi opinión, ¿vale? Todas esas podrían ser, pero tienen incompatibilidades, pero hay una que encaja perfectamente. Y es una enfermedad ocular. Una enfermedad ocular que se llama oftalmia o tracoma y que encaja bien con el texto. Luego iremos viendo algunos detalles. Pero fijaos que el texto dice, por ejemplo, mis ojos se enferman a causa de la aflicción. En el versículo 9. Es compatible con la vida en la corte porque esa enfermedad era progresiva. Aunque empezaba desde muy pronto,
era muy lenta, pero en la fase más avanzada generaba supuraciones, unos ojos horrorosos, horribles, de estos que dan un poquito hasta de repelús mirar a la persona, y que hacía que la persona fuera aislada, cosa que no sucedía al principio de la enfermedad, sucedía ya en las etapas finales. Y además producía otro tipo de consecuencias, porque en aquella época, evidentemente, las enfermedades no se trataban como ahora. Y alguno dirá, vale, pues si la enfermedad era una enfermedad ocular, ¿por qué pones aquí a este señor que parece que es un leproso? Pues porque no es fácil representar una imagen de alguien con una enfermedad ocular en una imagen que se vea bien. Así que esto por lo menos os hace recordar que Emán tenía una enfermedad degenerativa, complicada, y cuyo fin era la muerte. Ahora bien, vamos entonces con los puntos. Vamos con el punto 1, por favor. Al punto 1 lo hemos llamado una vida difícil. Y vamos a volver a leer algunos versículos. Antes lo hemos leído todo junto. Ahora vamos a leer los versículos que nos indican por qué digo que Emán tuvo una vida difícil. No solamente en el momento de escribir el Salmo. Ya de antes venía con una vida difícil. Y ahora lo que sí que voy a pedir es que la lectura la hagamos en equipo, que sea un poquito más participativo. Así que voy a pedir que alguien lea Salmo 88, versículos 6 y 7. Salmo 88, 6 y 7. Sí, perdón. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus obras. Será. Muy bien. La primera parte del versículo 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Muy bien. Y ahora los versículos 15 al 17. Yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado en el oso, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Daos cuenta que no está diciendo desde mi juventud he tenido temor de ti. Habla de los terrores de Dios y de cómo desde su juventud ha padecido y ha sufrido. Tengo un amigo que desde muy joven, empezó a padecer primero con los huesos. Le dolía muchísimo todo, tenía 20 y pocos años y andaba encorvado, le limitaba en muchísimos aspectos de su vida. Cuando pasó el tiempo, esa dolencia pasó a un segundo plano, porque empezó a tener un problema gravísimo en los pulmones, hasta tal punto que solamente la única solución para salvarle la vida era un trasplante de pulmón, que es complicadísimo. Se lo hicieron hace 1 añito y pico, 2 años, y una operación muy complicada, y hoy en día lo ves, y es un hombre con la salud muy castigada. Y yo siempre he pensado, se llama Samuel, a lo mejor algunos habéis oído hablar de él, de Samuel Rodríguez, porque es anciano de la calle, era anciano de la iglesia Roger de Tours en Zaragoza, de las asambleas de hermanos, de una de las más antiguas que hay en Zaragoza, ¿no? La iglesia de Fernando Blanco, de Eduardo Jiménez, etcétera, etcétera. Y yo siempre he pensado, pobrecito Samuel, desde tan joven siempre padeciendo con la salud. Y hay otras vidas en las que eso no sucede. Yo, por ejemplo, puedo decir que el Señor me ha dado una salud muy buena durante toda mi vida. Y me pongo en el lugar de Samuel y pienso, ¿cómo tiene que ser una vida en la cual tu cuerpo siempre te está limitando? Siempre. Tenemos unos muy buenos amigos en la iglesia, Sam Recamán y su esposa Marta, que probablemente los conozcáis, que tienen hijos de acogida. Y entre ellos tienen una niña con una enfermedad crónica permanente de la piel. Esa niña tiene dolor todos los días de su vida. Todos los días. Y yo me pregunto, ¿cómo tiene que ser vivir así? Porque Emán vivía así. La vida de Emán había sido ese tipo de vida. Era una vida que, a pesar de ser nieto de Samuel, siervo directo de los reyes y vivir en la corte y estar en el mundo de la alabanza, en su cuerpo él llevaba el dolor constante desde la juventud.
Y quizá algunos os identifiquéis con eso, quizá algunos de los que estáis aquí habéis vivido vidas así, o estáis pasando por situaciones así, o tenéis a personas próximas a vosotros que han pasado por una vida de dolor o una vida difícil. No necesariamente tiene que ser una vida de dolor físico. Hay personas que han sufrido mucho en la vida, por circunstancias externas. Vamos a avanzar al segundo punto. Porque si su vida fue difícil, su muerte también era difícil. Y alguien dice, ¿pero por qué hablar de su muerte si aún está vivo? Porque él ya anuncia lo que le espera. Vamos a volver a leer juntos algunos textos, ¿vale? Venga, Salmo 88, que alguien lea los versículos del 3 al 5. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza. El 5 también, ¿no? Sí. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Alguien que lea el versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Y alguien que lea el 18. ¿No? El 18. Has alejado de mi amado y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Fijaos que lo terrible de la situación de Man es que después de una vida de dolor, lo que le estaba esperando en esta última etapa era estar alejado de sus personas queridas. Es decir, lo habían apartado, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos trae a la mente todas esas situaciones y escenas, ya os imagináis, ¿no? De aquellas leproserías que no eran ni siquiera instituciones como las que conocemos hoy, eran lugares donde se dejaba a la gente ya para que murieran. Y se quedaban solos, además, porque nadie podía llegar cerca porque eran enfermedades contagiosas, o cuando no eran contagiosas, no se sabía que no lo eran y por si acaso estaban apartados. Y había gente que se podía acercar a llevarles alimentos a su familia y los dejaban a una distancia y se marchaban, ¿vale? Pero podían verse a la distancia. Pero el problema es que Emán había perdido la vista, con lo cual ni siquiera veía a las personas a las que quería. O sea, estaba solo, sabía que le esperaba una muerte solo, en un lugar de podredumbre donde constantemente lo único que había era muerte y dolor a su alrededor, pero además las personas que él siempre había amado ya ni siquiera podía verlas. ¿Os imagináis la situación? ¿Os imagináis la muerte tan difícil que le esperaba a este hombre? Repito, el nieto de Samuel, uno de los 3 líderes de la alabanza, sabio de la corte del rey David y del rey Salomón, como, perdón la expresión, pero como un perro tirado, esperando que llegase la hora sin nada, ni nadie que le pudiera ni siquiera coger la mano, que le pudiera dar un abrazo, que le pudiera arropar, que le pudiera llevar a agua. Vais entendiendo el porqué de las imágenes, ¿verdad? Tengo una amiga que es médica especializada en cuidados paliativos. Hay que valer para eso. Hay que valer para eso. Porque la mayoría de sus pacientes mueren. Ella está ahí para hacerles pasar mejor ese trance. Pero a veces son niños. Yo no me quiero imaginar la carga y la mochila que una persona normal, que no tenga esa fuerza que deben tener estos médicos, se llevaría a casa todos los días. Porque la muerte forma parte de la realidad de la vida, pero es algo que a nadie le agrada. No es la idea soñada de nuestras vidas. No nos levantamos por la mañana diciendo, bien, a lo mejor hoy me muero. De hecho, si alguien lo piensa, normalmente pensamos que tiene problemas. Cuando leemos los Salmos, bueno, cuando leemos la Biblia en general, debemos tener en cuenta los géneros literarios. Esto es un género poético, ¿de acuerdo? Los Salmos pertenecen a lo que es la literatura poética. Por lo tanto, vamos a encontrar lo que se llaman figuras poéticas, ¿no? Símiles, metáforas, hipérboles, exageraciones, ¿de
acuerdo? Yo supongo que todo el mundo sabe que cuando la Biblia dice los árboles aplaudirán, nadie se imagina que los árboles realmente van a estar haciendo así. Es una forma poética de expresar algo que a todo el mundo le entra en la mente y visualmente muy bien sobre lo que sería la adoración a Dios, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando él habla de descender al Seol, es distinto a como cuando otros autores de los Salmos, David, el propio David, dice mi alma está cercana al Seol. Pero lo hacen de otra manera. Porque cuando ellos hablan de eso, lo hablan de una manera emocional. Es decir, yo me siento como si estuviera muriendo. Pero Emán no. Emán está a las puertas del Seol. Emán ya ve el lugar de los muertos ahí delante de él. Lo ve como una realidad, además, irrefrenable. No hay nada que le evite ese descenso hacia el lugar que le espera. Y recordad que para los judíos, la enfermedad y la muerte eran consideradas de una manera diferente a como lo es para nosotros. Los judíos consideraban que una larga vida era una bendición de Dios, que la salud era una bendición de Dios, que tener muchos hijos era una bendición de Dios y que las riquezas materiales eran una bendición de Dios. Y por consecuencia, cuando algo fallaba en ese sentido, empezaban los cuestionamientos. ¿Os acordáis de Job? Los amigos de Job empiezan muy bien, se sientan con él en silencio, perfecto, lloran con él, perfecto, pero luego empiezan a plantearse, bueno, ¿y por qué está pasando esto? ¿Qué habrá hecho Job para merecer esto? Y eso mismo es muy probable que en la mente de las personas que estaban alrededor de Emán y quizá en su propio corazón también estuviera. ¿Qué he hecho mal? O los que están a su alrededor, ¿qué habrá hecho mal Emán? ¿Qué habrá en su corazón o en su pensamiento para que el Señor lo castigue de esta manera? Fijaos que él dice, llega hasta tal punto que dice, mi alma está hastiada de males. Ese estar hastiado es cuando ya el vaso está rebosando y esa gota ya cae por fuera. Así estaba el alma de Emán sobre los males. Y a diferencia de mi amiga, en aquella época no había cuidados paliativos. Los que estaban en esa situación, el dolor era cada vez más intenso, cada vez más profundo, y muy probablemente algunos incluso sí que deseaban que llegase la muerte para acabar con el proceso, pero no es el caso de Emán. Hay una cuestión que nos enlaza con Cristo muy fuertemente aquí. Porque el rey David declara en el Salmo 16, no dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en ¿dónde? Es decir, había una angustia por parte de aquellos creyentes del Antiguo Testamento en qué iba a pasar en ese momento en el Seol. Y cuando David escribe eso, luego sabemos por hechos que se refiere al Señor Jesús y que parte de la angustia del Señor era ¿qué va a pasar conmigo hasta que resucite? Porque sé que voy a morir y sé que voy a estar en el Seol, pero yo quiero que tú me libres de la muerte. Y Hebreos dice que con gran clamor y súplicas al que le podía librar de la muerte, Cristo no fue dejado en el Seol y no vio corrupción. Pero Emán sí. Emán no tenía la esperanza que tendría el Señor Jesús, porque Emán no iba a resucitar en ese momento. Así que cuando leemos los textos de David y leemos este salmo, ojo, no mezclemos, estamos hablando de cosas diferentes. En los salmos de David sí hay esperanza. En los salmos de David muchas veces se hace referencia al Señor Jesús con su resurrección y con su poder y con todo lo demás. Este salmo no habla de eso. Nos hace pensar en ello, pero no habla de eso. Nadie contaba con Emán, ya no estaba entre los vivos, lo habían apartado, no podía ejercer la función que había ejercido toda su vida. ¿Os imagináis una situación así? ¿Has servido al Señor fielmente toda tu vida? ¿Y ese es tu final? ¿No te lo plantearías? ¿No te cuestionarías? ¿No harías como Emán y dirías, Señor, qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene que yo esté así? Yo como si me muero no voy a poder
alabar y contar tu misericordia. Los muertos no hablan de tu misericordia, los vivos sí. ¿Por qué no me permites seguir viviendo y hablar de tu misericordia a los demás? ¿Por qué? Es una forma difícil de esperar la muerte. Y por eso llegamos al último punto. Nos quedan los 5 últimos minutos. Una oración difícil. Y vamos a leer estos textos. Vamos a empezar por los versículos del 10 al 12. Alguien que lea los versículos del 10 al 12. Manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abaón, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Ahora alguien que lea el versículo 1 y 2. Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído hacia mi clamor. Alguien que lea la segunda parte del versículo 9. Antes hemos leído la primera, ahora la segunda parte del versículo 9. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Y finalmente los versículos 13 y 14. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Lo he titulado Una oración difícil porque si hay algo que Emán no dejó de hacer en toda su vida fue orar. Constantemente. Día y noche. Pero no había respuesta. En toda una vida. Claro, cuando pienso eso, cuando veo este salmo y digo, toda la vida de Emán orando y pidiendo al Señor intensamente, y cuando llega al final de su vida dice, no me escuchas, no existo para ti, pero yo sigo clamando. Claro, yo me pregunto, ¿por qué está este salmo en la Biblia? ¿Dónde está la esperanza, no? Podría haber un versículo ahí que dijera, pero yo sé que al final tú me escucharás. Pero no lo hay. A mi mente vienen situaciones como la de Job. Y alguien dirá, pero Job termina bien. ¿Por qué termina bien Job? ¿Resucitan sus hijos? ¿Los hijos de Job resucitan? ¿Tener 10 hijos compensa la muerte de los 10 primeros? ¿Y todo el dolor experimentado? No. No. No nos olvidemos de eso. Es fácil pensar en que como el Señor al final bendice a Job, ancha es Castilla, todo está resuelto. No. Job cargaría con cicatrices el resto de su vida en su corazón. Lo que sucedió en el inicio del libro de Job lo dejó marcado para toda la vida. ¿Quién puede olvidar algo así? Así que hay algunas cuestiones que veo claramente como enseñanza en este salmo, porque hemos dicho que es un masquil, así que tengo que buscar cuál es la enseñanza. ¿Qué enseñanza hay en todo esto? Pues veo varias. La primera enseñanza es, cuando he leído este salmo, varias veces me he emocionado y he pensado, pobrecito. Pero no con condescendencia, sino con empatía real. Porque aunque yo no esté viviendo esa vida, puedo imaginarme lo que implica estar en una situación así, clamar a Dios y parecer que no hay respuesta. Una segunda enseñanza es, este hombre no cesó de clamar a Dios. No se rindió. No pensó que esa no era la solución. En todo momento él sabía que pasase lo que pasase, sucediera lo que sucediera, evolucionase como evolucionase la cosa, la única posibilidad que él tenía de esperanza era clamar a Dios. Y si no llegaba la respuesta, seguiría clamando. Y sabéis, hay algo que la Biblia deja muy claro, y es,
es lícito y justo que nosotros como creyentes vayamos a Dios con angustias, con dudas y con quejas. Eso es lícito en la Biblia. Si alguien nos dice alguna vez, no puedes ir a Dios a quejarte, eso es irreverente y es una falta de gratitud hacia lo que Él te da. Esa persona no entiende absolutamente nada de lo que es la Biblia. Porque si algo quiere Dios es que cuando te duele, vayas a Él. Te puedes enfadar conmigo, puedes no entenderme, pero no te alejes de mí, es lo que te diría el Señor. Prefiero que vengas a discutir conmigo a que te alejes y que no hables conmigo. No te escondas, no vuelvas tu rostro, ven a mí y si quieres discute. Dios le dice eso a Job. ¿No entiendes lo que te está pasando? Ven a discutir conmigo. Ahora, prepárate para mi respuesta. No hay nada en nuestra vida que nos deba aislar o separar de poder acudir a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque la posibilidad de llegar ante el trono de Dios y decirle lo que nos duele, eso es algo que ha costado la vida de su Hijo. Eso no es algo que tengamos por natural. No es algo que un humano pecador pueda hacer, presentarse delante de Dios y hablar con Él. Nadie pecador puede presentarse delante de Él. Recordad a Isaías. Podemos hacerlo y podemos llegar delante de Dios a llevarle nuestros dolores porque Él ha establecido lo necesario para que exista la reconciliación. Es un privilegio y deberíamos hacer uso de él constantemente. Pero finalmente este salmo me da otra enseñanza, y es que cuidado con dos cosas. La primera es cuidado con pensar en un evangelio resuelve problemas. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Cree en Cristo. ¿Tienes una enfermedad? Cree en Cristo. ¿Estás con problemas en tu trabajo? Cree en Cristo. ¿Por qué? Porque todo eso va a desaparecer si crees en Cristo. Ese es el mensaje. El mensaje es, cree en Cristo para que todo te vaya bien aquí. Ojo, no estoy diciendo que Dios no nos bendiga como creyentes. No estoy diciendo que nosotros como pueblo de Dios no recibamos muchísimos beneficios del hecho de estar bajo su sombra. Claro que sí, eso sería innegable. Pero ¿estamos aislados de los problemas y de la enfermedad y de la muerte? No. Es más, Emán era tan creyente como yo o más. Y en el final de sus días le parecía que Dios no le había escuchado. Siguió enfermo. ¿Os acordáis de Pablo y el aguijón de la carne, verdad? Porque esa enseñanza lo que a mí me recuerda es que yo vivo aquí, pero este no es mi hogar. Mi hogar está allí, donde no habrá ni más enfermedad, ni más llanto, ni más dolor. Y si pretendo que esto sea el cielo, me estoy equivocando. Si mis expectativas es que yo viva aquí como si esto fuera el cielo, la he liado, porque esto no es el cielo. Alrededor de mí debería parecerse al cielo. Yo debería ser como Cristo, que allá donde iba representaba que el reino de los cielos se había acercado. Eso es una realidad, pero es una realidad espiritual. En lo real, vivimos en un mundo caído. Y queridos, no pertenecemos a este mundo. Nuestra esperanza no está aquí. Y este Salmo 88 a mí me dice, este no es tu hogar. Este es el lugar donde quiero que me sirvas y que trabajes los días que yo te dé de vida. Pero en esos días no te olvides de algo. Nunca dejes de clamar a mí. Así que vamos a terminar aquí. No sé cuál es vuestra situación, no lo sé, no os conozco para ello. No sé cuál es la situación de las personas que os rodean, pero probablemente de todo esto que hemos hablado haya algo en la vida de Emán con lo que os podáis identificar, vosotros o con personas que os rodean. Quizá te has cansado de clamar a Dios por algo. Quizá llevas años pidiéndole algo y parece que no hay respuesta. Quizá tienes un dolor en tu vida y no se va. Y la palabra de Dios hoy te dice, sigue clamando. Ten la esperanza
de que esto no es el fin y de que tú no verás corrupción. Tu cuerpo probablemente, pero tú vas a estar siguiendo los pasos de Cristo. Y como Él le dijo al ladrón a su lado, estarás conmigo en el paraíso. Sabéis, a mí hay una cosa maravillosa de este salmo, y es que me hace pensar, me hace pararme a pensar en si verdaderamente creo en el cielo. Porque si de verdad creemos que el cielo es lo que es, ¿creéis de verdad que deberíamos aferrarnos tanto a esta vida y darle tanto valor a esta vida con lo que nos espera cuando estemos con Él?